Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Según el Latinobarómetro, la ola rosa que dio el triunfo a los gobiernos de izquierda en varios países de la región se acabó porque esos regímenes, pese a su buena voluntad, no lograron establecer las estructuras necesarias para impulsar la redistribución de ingresos. Esto sumado a que una vez en el poder, ni la izquierda ni la derecha se libraron de actos de corrupción. Veamos el contexto. Según el mapa político de América Latina elaborado por CNN, de los 19 países que la integran, 11 son gobernados por la derecha o centro-derecha y 8 por la izquierda o centro-izquierda. A partir del próximo 1 de junio, El Salvador se sumará a la derecha cuando Nayib Bukele asuma la presidencia, mientras que Panamá se moverá a la centroizquierda con el empresario Laurentino Cortizo. Tras las elecciones presidenciales de 2018, Colombia se mantuvo a la derecha con la elección de Iván Duque. Brasil, por su parte, dio el triunfo a la extrema derecha con Jair Bolsonaro, reconocido por sus posturas homófobas, misóginas y racistas. Así terminó la ola rosa o giro a la izquierda de la región. Analistas lo atribuyen principalmente a dos factores. El primero, la revelación de casos como Odebrecht, una nutrida red de sobornos a funcionarios públicos, y la segunda, que aunque los índices de pobreza disminuyeron, los avances contra la desigualdad en los países gobernados por la izquierda fueron más bien modestos. Además, algunos gobiernos emblemáticos de la izquierda como Bolivia, Nicaragua o Venezuela modificaron sus constituciones para alargar sus mandatos. Los gobiernos de derecha tampoco han tenido los resultados esperados. El prometedor gobierno de Mauricio Macri en Argentina significó la reapertura de la economía a mercados internacionales, pero también el recorte a programas sociales y subsidios a servicios públicos. Con una elevada inflación y pauperización de su moneda, Macri buscará en agosto su reelección frente a Cristina Fernández, quien también fue su predecesora y tiene 10 investigaciones en su contra por presunta corrupción. Considerado el primer gobierno de izquierda en la historia reciente del país, la administración de López Obrador se ha caracterizado por el impulso a programas sociales con un Estado intervencionista que además retiró los subsidios a organizaciones de la sociedad civil y militarizó la seguridad pública, en lo que el diario The New York Times calificó como una izquierda nacionalista. Según el Latinobarómetro 2018, los latinoamericanos han enfrentado un retroceso en su situación económica y esperan recuperarla con los nuevos presidentes. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema de discusión esta noche, que es un poco, estamos repitiéndonos en esta mesa, porque hay que decirlo, los 5 creo que somos de izquierda, no tenemos contrapuntos esta noche, no hemos invitado a gente, porque la red de innovación política latinoamericana es de izquierda, ¿no? ¿Se identifica como una red de izquierda? Mayormente sí, es una expresión 99 de la izquierda. Sí. Pero ahí vale la pena señalar lo siguiente, digamos, es también un poco salirnos de esta dinámica que la nota anterior refleja, sí. Es derecha o izquierda. Digamos, esto de la red de innovación política también refiere esa nueva ciudadanía con unas nuevas temáticas, digamos, la lucha por el feminismo, todo el tema de apertura democrática en América Latina. ¿El feminismo no está en la izquierda? ¿El feminismo liberal gringo? No. Bueno, se supone que estamos tratando de construir una nueva forma de concebir el poder. A ver, ahí Creo está que lo que la red de innovación política intenta representar es la construcción de un carril intermedio, un carril nuevo para concebir la política en Latinoamérica, que sea absolutamente inclusivo, en el que haya justicia, pero que no sea las recetas clásicas a las que estamos acostumbrados, a las que está acostumbrado el péndulo regional, ¿no? Esto que hablamos hace un rato de la historia, de lo que nos ha mostrado la historia. Y en eso estamos compartiendo buenas prácticas entre nosotros, tratando de aprender juntos, de escucharnos, de construir lazos de confianza. Es difícil encontrar en la otra punta del continente una persona que es tan enamorada de la política como vos y a la que le podés contar todo lo que te está pasando, que te puede poner la oreja y que te puede aconsejar sin intereses. O sea, ¿es terapia de grupo después de lo que les pasó a la región? Básicamente. Depende cómo suene la terapia grupal. Yo creo que es algo muy positivo. Ajá. La escucha atenta, el consejo sincero y la experiencia compartida me parece que es absolutamente innovadora además en la región. No, porque al final creo que lo que tenemos en común muchos de los esfuerzos que pertenecemos a la red somos esfuerzos que nacen, digamos, de la periferia, ¿no? De la periferia política, ¿no? O sea, nadie que forma parte de la red venía de partidos, digamos, hegemónicos, ¿no? O de fuerzas que habían gobernado durante mucho tiempo en el país. Entonces hay esfuerzos de la comunidad LGTB, hay esfuerzos feministas, hay esfuerzos medioambientales, hay esfuerzos que encabezan temas como anticorrupción. Colectivos indígenas frente al extractivismo, y muchos vivimos lo mismo, ¿no? La falta de recursos, ¿no? La imposición del Estado que quiere minimizar muchos de nuestros esfuerzos y sobre todo también pues lo que significa organizarse de manera colectiva, ¿no? Y retar, ¿no? Lo que significaba el poder mucho tiempo en América Latina, ¿no? Esta figura mesiánica, ¿no? Que viene a resolver todas las problemáticas, y creo que comparto completamente lo que dice Flor, ¿no? Tenemos que ser capaces de revisar nuestra propia historia. Y yo, por ejemplo, al platicar con ellos, yo les decía, yo vengo a este encuentro, ¿no? A platicar y que me cuenten ustedes
¿Qué podemos hacer en nuestro país para no tener un backlash de la ultraderecha, ¿no? Que claramente se está un poco a poco, ¿no? Lo vamos viendo en este país, espero que llegue un poco más tarde que pronto, pero sí que tenemos que, hoy que tenemos un gobierno de izquierda, que ustedes ya vivieron cosas parecidas, si no aprendemos de eso, pues entonces creo que no hay... A ver, y si se ponen en los zapatos de los otros y de las otras, de esos jóvenes, de esas jóvenes que votaron por estos proyectos de ultraderecha, de esas personas que se sintieron a lo mejor nunca identificadas con las izquierdas de América Latina y que hoy están felices porque gobiernan Macri, porque gobierna Bolsonaro, porque regresó Piñera, porque está el presidente Duque. ¿Qué les dirían? ¿Cómo los convencerían? Yo creo que haría todo lo que no está haciendo el gobierno federal hoy, ¿no? El gobierno de México. Sí, o sea, construir adversarios, ¿no? Cada debate es una disputa política frontal, ¿no? Hay un tema sobre las políticas identitarias, ¿no? Que tienen que ver con, yo no te hablo a ti sobre los derechos de las personas de la comunidad LGTB, primero te digo que eres un homofóbico, ¿no? Entonces yo de verdad creo que tenemos que salirnos de esas como identidades que generas sobre las personas y sus creencias, porque creo que eso es pues el primer obstáculo para verdaderamente tener un diálogo, ¿no? No digo que no seamos radicales frente a nuestras posturas, pero si perdemos la posibilidad de tratar de convencer sobre lo que nos parece adecuado, creo que ahí ya los movimientos progresistas estamos perdiendo la primera batalla. Déjame nada más, yo te hago un contrapunto, porque esa fue una de las críticas que yo le hice a Wikipolítica, que no salieran del closet y nos dijeran francamente y honestamente en dónde estaban parados. Porque puedes decir que no quiere esa confrontación, pero el presidente Felipe Calderón, durante todo su sexenio, combatió los derechos LGBT, incluso desde la presidencia, y el Partido Acción Nacional lo sigue haciendo. No ha votado una sola vez a favor del matrimonio igualitario en los 18 estados, que ya hoy cayó el 19, que fue San Luis Potosí, y ahí también Acción Nacional votó en contra. Está ya comprobado estadísticamente que Acción Nacional no es un aliado de los derechos humanos de las personas LGBT. Y llegando al Congreso, nosotros fuimos los primeros que salimos con una postura a favor, y evidentemente eso nos costó políticamente, ¿no? Fuimos los únicos que en el Congreso impulsamos un exhorto para que la NOM 046, ¿sí? Porque le estaban evitando que muchas niñas de menos de 15 años que estaban siendo violadas por sus familiares accedieran a la interrupción legal del embarazo, y a partir de ahí nos hicieron una guerra sucia. Entiendo completamente tu postura, pero yo me atrevería de decir que lo que yo viví como candidata feminista en un distrito que fue de los que más votos le dio a Naya, Zapopan, yo tenía 20 conversaciones diarias con personas que creen que el aborto es un asesinato y con las cuales yo tenía que dialogar, y estoy segura que por lo menos a un porcentaje de esas personas, al menos traté de convencerlas que había un tema de pobreza, que había un tema de violencia contra las mujeres y que era un tema de derechos. Entonces, para mí, esa batalla a lo mejor silenciosa y no tan visible y festiva, sí, creo que es muy importante que se dé. ¿Conciliación o confrontación frente a quienes creen que el feto ingeniero, que no vayan a... Creo que es una falsa dicotomía. Creo que uno no tiene que bajar las banderas, pero que la capacidad de persuasión es la herramienta más potente que tiene una política, un político. Totalmente. Si uno no puede desde la persuasión, desde la capacidad de convencer al otro de que lo que vos estás diciendo no es que es una verdad, sino que crees que es lo que hay que hacer hoy desde las normas para proteger los derechos de gente que no los tiene protegidos. Y que eso no atenta contra tu otredad, que no va a atentar contra lo que vos vivís cotidianamente, que de ninguna manera va a alterar tu manera de mirar el mundo ni la manera en la que concebís a tu familia, pero que tenés que permitirle a otro que lo pueda hacer a su manera, porque el Estado tiene que garantizar que cada cual pueda hacerlo de la manera que quiere en ejercicio de su libertad en el espacio del privado y también en el espacio público. Entonces me parece que no podemos perder la capacidad de persuasión. El progresismo tiene que recuperar la capacidad para convencer a la gente en la calle de que hay que garantizar esos derechos. Porque la otra cosa que pasa es que como muchas veces no logramos resolver cuestiones básicas de subsistencia, el miedo es la reacción frente a la ineficacia gubernamental. Entonces, las militancias confesionales, por ejemplo, el crecimiento de muchas militancias evangelistas o católicas o de cualquier religión. Ellos tienen una capacidad de persuasión impresionante. Y la toma del Estado por esos sectores, que es muy preocupante. Cada cual puede profesar la religión que quiera en la medida que lo hagan en el ámbito de su vida privada. Pero pretender que el Estado, digamos, tenga esa misma ideología, me parece que es un gran error. Por eso lo más importante que nosotros no tenemos que abandonar nunca es el espacio del debate y la capacidad de persuasión. Cuando bajamos esa bandera, perdemos la única herramienta política y la más transformadora que tenemos. El aborto en la Ciudad de México se dio porque hubo conversaciones fuertes en las calles, porque feministas de la vieja guardia se sentaron con hombres blancos de partidos conservadores a convencerles sobre este tema. Entonces, sin juzgarlos, desde la tolerancia. Claro. Entonces yo sí creo que tenemos que ser muy conscientes respecto a eso, ¿no? Hay un reto, yo creo que en relación a eso, que es la dinámica electoral es diferente a la dinámica de gobierno. O sea, en el sentido de que las utopias y los exageros y las hipérboles que uno puede construir en las elecciones
cuando va a gobernar es muy difícil de sostenerlas, muy difícil. Entonces yo creo que hay un lugar que nos dificulta mucho, que es la competición electoral, avanzar concretamente y sistemáticamente en esos temas. Porque en las elecciones es un camino de actuar y en el gobierno es muy difícil sostener eso. Me parece que es una cuestión. Y otra tiene que ver con, o sea, ¿qué le diría a un joven que le votó a Bolsonaro? Es, vámonos a la calle a protestar porque se está acabando con la universidad. Con el medio ambiente, algo que decíamos, sí. algo que decíamos en las elecciones, pero que no funcionaba. En las elecciones no funcionaba porque va a acabar con las universidades, va a destruir el medio ambiente, va a hacer ciertas cosas, va a perseguir tu cuerpo, tu territorio, va a hacer eso. No funcionó. Ahora, ¿qué está pasando? Es un poco más fácil la invitación de, oye, ¿sabes qué? ¿Todo bien que le votaste? Que la verdad en muchos momentos no es todo bien, pero ya pasó. Todo bien. Has disfrutado tu victoria, pero... Sí, ahora regresemos. Y yo creo que también en ese lugar es muy importante narrativamente saber que no estamos... O sea, trabajar con ultraderecha no nos ayuda. No estamos hablando de derecha. Tenemos que ampliar un poco el campo democrático. Porque, o sea, ojalá fuera un gobierno de derecha. En Brasil no es. Es un gobierno... militar. Incompetente, encima de todo. No tiene habilidad política. Es un gobierno que está rompiendo con cualquier lógica de razón en nombre de narrativas. O sea, es un gobierno que se compró la narrativa que puede ser muy útil para elecciones, pero que en la práctica no existe, que es la narrativa de eso va a venir a Venezuela, el golpe comunista que va a pasar aquí, que sirvió mucho electoralmente, pero el gobierno se lo cree. Entonces está pasando por cuestiones que, o sea, sacar de ese lugar, no estamos hablando de una ultraderecha, no estamos hablando de ultraconservadorismo. Lo es en algún aspecto, pero estamos hablando de un gobierno autoritario, violento y que está destruyendo el futuro de las personas hoy. Camilo, rapidísimo porque nos tenemos que ir, por favor. Yo creo que el reto de una red de innovación política debe ser intentar construir unos propósitos comunes, que el diálogo y la palabra sea la herramienta fundamental, pero finalmente el valor de encontrar un camino que no estemos en esa dicotomía o en ese péndulo de derecha o izquierda me parece vital. Y esos propósitos comunes son los propósitos de esa nueva ciudadanía. Y son los propósitos por los temas ambientales, por los derechos de cada quien, por todo el tema del feminismo, del movimiento LGBTI. Y creo que esas nuevas ciudadanías están marcando una agenda en América Latina. Yo creo que sin duda estamos ante una nueva generación también en América Latina. Es una generación que hoy tiene herramientas distintas y es una generación que hoy tiene un poco más de libertad política, si se me permite el término, que puede generar una transformación en positivo. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Bienvenidos siempre a México. Espero que vengan la próxima vez y me avisen para que vengas al programa otra vez. A ver si la próxima con algunos adversarios de derecha. Hacemos contrapunto. Debate, ¿no? Hacemos contrapuntos. Bueno, antes